y ya pueden compartir la pantalla. ¿Listo? Bueno, señor. Carlos, Ah, ya llegó Armando. hola Yuri, sí, aquí estoy. Está Leo. Listo, muchacho. Entonces, arranquen. Ya podemos compartir pantalla, profe. Sí, 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 sí. Dices que el anfitrión inhabilitó la función. Ya ahí se las habilité. Listo, permíteme un momentico. ¿Ya la están viendo? No, Está cargando en este momento. Listo, ahí ya la vemos. Listo, entonces, compañeros, buenas noches ya. Nuestro grupo es el grupo de Reficar. Se encuentra integrado por Yuri Andrea Manso Santamaría, Viviana Montoya Ruiz, Armando Franco y mi persona, Leonardo Fabio Giraldo. ¿El Reficar qué es? Reficar es una refinería en Cartagena que fue elaborada antes del año 2000. En el año 2007 hicieron una licitación para la modernización y la ampliación de esta refinería. Tras mucho investigar, la califican como el desfalco más grande de Colombia, comparados con los contratos de los Nulet, Transmilenio, Salucop. Reficar supera a todos estos desfalcos 3 veces sumados. Es decir, es el robo más amplio que han hecho en temas de corrupción en Colombia. El tema de Reficar comenzó en el año 2006, cuando se abrió una licitación precisamente para verificar cuáles eran los oferentes y así quién se iba a quedar con el proyecto. El proyecto se logró una compañía llamada Glencore. Esa compañía Glencore se quedó con el 51% del proyecto y el otro 49% Ecopetrol. ¿Qué es lo que pasó? Glencore es una empresa de alimentos. Es correcto. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en el año 2009, al Glencore ver que Reficar no era una muy buena inversión, lo que decide es venderlo. Lo extraño es que en ese presente año el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez decide comprarlo, sabiendo que Glencore o que Reficar ya era un mal negocio para el Estado. Después de que el Estado compró ese 51% y se quedó con el 100% de esa licitación, lo que es abrir una nueva licitación. Aquí viene lo más raro. Esa nueva licitación, hay muchos cambios en cuanto al tipo de contratación. Y el cambio más grande o principal es que el gobierno, de una forma deliberada, decide aplicar un contrato en el cual todas las responsabilidades contractuales del proceso iban a ser a cargo de ellos, o sea, del gobierno. Es decir, nuestra plata era la que iba a jugar en ese sentido. Y finalmente, el proyecto se entregó 2 años después. Era para el año 2015, se entregó en el año 2017. Cuando la segunda compañía comenzó a hacer el proyecto, hubieron varias adiciones de contratos. Les cuento algunos. El 18% de adiciones del contrato fue del 100%. 27 de esas adiciones fueron del 500%. Varias mayores al 1000%. Y una de ellas superó el 37.500%. Es decir, las adiciones que hicieron estos señores fueron inmensamente grandes. En el transcurso pues, de este proceso se plantean 3 preguntas. La primera, ¿por qué el Estado colombiano decide comprar una sociedad privada Glencore, la cual deja por mal negocio? La segunda, ¿por qué deciden cambiar la forma de contratación y ejecución para todo el riesgo lo asuma el Estado colombiano, eximiendo responsabilidad al sector privado? Y la tercera, contratar a una compañía como CBI, que fue la que finalmente hizo el proyecto y tenía mucho menos experiencia que la anterior. Ya para no ir tan lejos, podemos calificar que el desfalco de Reficar está por 4.000 millones de pesos. Inicialmente el proyecto era por 4.000 millones de pesos.
Finalmente fue por 7.000 millones de pesos. Y como se entregó 2 años después, pues el Estado colombiano o nosotros perdimos 1.000 millones de pesos más. Es decir, en totalidad perdimos 12 billones de pesos. Aparte, pues de que el tema de la corrupción es sobresaliente, hace aproximadamente 7 meses hicieron un proceso disciplinario contra el expresidente, en ese caso, de ese proyecto, y lo que le dieron fue una pequeña sanción. Entonces ya continuaría con mi compañero Armando. Ese es como el resumen de lo que fue Reficar en ese momento. Muy buenas noches. En cuanto a este tema, es un caso realmente que está abierto en el momento, porque no hay ningún dictamen que se haya dado en el momento. En cuanto al tema del residuo fiscal, se dictaminará sobre la presunción de la Contraloría. Hay dos opiniones, una del revisor fiscal, en donde dictamina sin salvedades de acuerdo a su criterio profesional. La otra de la Contraloría, en donde hay unos supuestos fácticos que indican que el revisor fiscal actúe de forma dolosa. En este momento es un caso abierto, como lo decía ahora, por el cual serían las presunciones de violaciones al Código de Ética y desde el punto de vista de la Contraloría. La Contraloría ya indicó las posibles responsabilidades, mas no hay un acto juzgado. Es muy etéreo hablar de responsabilidades en el marco legal del Código de Ética, por ser un caso abierto todavía. Podemos enunciar algunos de los errores. En el 2009, un error que se actuó fue de no buscar socios de conocimientos, no buscar socios con conocimientos en el tema para que hubiera un bajo costo. El otro pues, fue seguir con el convenio que tenía el Glencore con CBI, porque este tampoco tenía un mayor conocimiento sobre el mismo. Y el otro fue el cambio de la modalidad de contrato, que pasó de ser un contrato de llave en mano a un reembolsable. También hay unos supuestos delitos, que es el interés indebido de la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento. Todos estos son supuestos delitos en el momento. Peculado por apropiación se dice que es como 18 veces el caso de Odebrecht, por una suma de 610 millones de pesos. 610.000 millones de pesos. Listo. ¿Alguien más del grupo va a exponer? Sí, profe. Buenas noches para todos. Bueno, yo voy a hablar pues, de un pequeño análisis que hicimos con respecto a los principios de la revisoría fiscal, en el cual pues, se han implicado 2 revisores fiscales en el caso de Reficar, ¿sí? El último que tuvo Reficar fue el señor Carlos Alberto Lloreda Silva, que trabajó para el periodo 2013 y 2015, ¿sí? Él omitió pues de manera ilegal incluir las salvedades en los dictámenes de los estados financieros y además también omitió también informar sobre los riesgos de los contratos ante la junta directiva. Entonces, pues uno de los principios que se ve faltos acá es el principio de oportunidad. Ese principio pues habla sobre el control que debe aplicarse antes y durante las operaciones que se realicen durante el tiempo. Y pues recordar que al haber 2 revisores fiscales que no ejecutaron este principio, la Contraloría, inclusive en el año 2016, que se realizó una audiencia, informa que los estados financieros se entregaban
de manera incompleta y fuera de los tiempos establecidos, ¿sí? Otro de los principios es la función preventiva. El objetivo de la función preventiva es, es evitar buscar el daño ante cualquier entidad que uno asesore o represente, ¿sí? Al tener pues al revisor fiscal involucrado en este desfalco, perdón, claramente la conducta que tiene este revisor es inapropiada no solamente de manera profesional, sino también moral, porque pues compromete los recursos de todo un país, compromete su profesión y compromete como tal la empresa. La independencia, en este caso, es la posición de legalidad que hubiera tomado esos revisores fiscales, en el cual pues actuaron de manera en complicidad con muchos ejecutivos de los socios de la compañía, del presidente y pues varios socios. La objetividad se perdió totalmente porque pues la objetividad es ser imparcial y se sustenta en la realidad. Aquí se omitió la capacidad de endeudamiento, como dijo el Contralor, porque pues Reficar ya tenía comprometido el 81% del presupuesto y aún así ellos estaban solicitando préstamos a la bancada. Una actuación racional, pues da un criterio racional con un conocimiento basado en la lógica y pues acá se ve que realizaron varios sobrecostos y gastos injustificados. Pues una de las evidencias muestra que ellos realizaron gastos inclusive de manera personal, en compra pues de camionetas, en gastos de restaurantes, de hoteles, viajes, y fueron gastos totalmente injustificados que no tenían nada que ver con la operación de la compañía, ¿sí? Como se había indicado pues anteriormente, los recursos pues no actuaron de manera ilegal y pues no cumplieron no solamente como informaba, como decía hace un momento, los principios de un profesional como un revisor fiscal, sino también pues actuó, también faltó a su ética y a su moral prácticamente. Buenas Sigue noches. Vivi. Referente al código de ética. Pues el código de ética es una política, es un código y unas políticas corporativas que deben de estar aplicadas desde los altos mandos, la administración y pasadas, digamos, por cada uno de los empleados. Pues con Reficar hay mucha controversia, ¿sí? Porque según la investigación no se muestra que se hubiera violentado algunas normas. Todo se hizo como, pues según la investigación que hasta el momento pues todavía está abierta, todo se hizo con base a la legalidad. Y por esta razón, no, pues hasta el momento no han tenido como una sanción representativa sobre ellos. Por lo que entiendo, fue más por falta de conocimiento y planeación. Lo que explicaban los compañeros hace un rato. Lo que se presume, el principal contratista de Reficar no tuvo quien lo limitara, donde el costo fue pues muchísimo más de lo esperado. Dado eso, pues fue un multimillonario sobrecosto. Desde el comienzo, pues no hubo como un proyecto claro. En ese proyecto, más allá de corrupción, se encontró fue como una inapropiada planeación y ejecución, ya que se iniciaron obras sin diseños. Y cuando ya se había construido gran parte del proyecto, se dieron estudios definitivos, lo que quiere decir que las contrataciones que hicieron no fueron las correctas, ya que no tenían como el suficiente conocimiento del negocio. La investigación igual aún no han concluido, pero pues hasta el momento da a entender que no fue un desfalco o corrupción, lo que ocasionó esta pérdida millonaria. Fue más por falta de preparación y conocimiento. En la investigación que se realizó, pues tocaron algunos puntos del código de ética y pues algunos fueron como la integridad y pues hasta el momento no se ha demostrado que hubo dolo o planificación del fraude, pues digamos en este desfalco. Objetividad, los estados financieros que ellos entregaron, pues hay mucha controversia, pero pues la última investigación dice que fueron correspondientes al periodo que se prepararon, digamos, con conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera, pues que estaban aceptados.
que fueron independientes, emitieron una opinión sin salvedades ni limitaciones, razón por la cual reflejaban razonablemente la situación financiera. ¿Sí? Fue como más falta de preparación en todo el proyecto desde el comienzo. Que la responsabilidad como tal, las cuentas de propiedad, planta y equipo, según la investigación, así como el cálculo, la prueba, el deterioro de los activos, se realizaron con sujeción escrita a las normas internacionales de la información. Pues por eso ahorita, hasta el momento, hay una controversia con todo el tema de Regicar. Me parece muy interesante eso que dices, Viviana, porque pues el punto es que si yo no tengo control dentro de un proyecto, ¿dónde o cómo hago para despilfarrar 12 billones de pesos? Entonces, cuando tú hablas de que no hubo corrupción y demás, ¿en qué te sustentas o qué investigación arroja que no hubo tal desfalco o corrupción? Pues porque hasta el momento en la investigación como tal no hay sanciones que se hayan aplicado, digamos, por algo planificado. Sí, es lo que se presume, pero pues hasta el momento por esto no podemos decir que realmente todo fue con dolo, planificado, o que realmente querían, digamos, el robo como tal. Esto aún todavía es un caso abierto, por eso digo que hay mucha controversia con el tema de Regicar. Ok. Pues bueno, definitivamente es función del revisor fiscal darse cuenta de esta situación. O sea, 12 billones de pesos en sobrecostos no pueden pasarse por alto y contablemente no pueden como parecer que yo no conocía el proceso. Seguramente hay varias situaciones allí. Primero, contrataron a una empresa que era inapropiada, que no tenía el conocimiento y las normas de contratación estatal dicen que todas las empresas que se vayan a vincular a algún contrato del Estado deben de tener conocimiento previo y conocer pues todo con respecto al ejercicio de aplicar bien pues los recursos públicos y adicional a eso pues el monto. Una cosa, como decía Leonardo, una cosa es que hay un sobrecosto, pero nos decía que habían sobrecostos casi de 35.000%, creo que si no estoy mal, y eso es un sobrecosto demasiado alto para cualquier tipo de contratación. Entonces, efectivamente, aparte de la planeación, desde el punto de vista del revisor fiscal, pues sí se cometieron muchos errores. Esperamos que haya sanciones con respecto a este tipo de situaciones. Bueno, muchachos, muchas gracias. Profe, Ah, tiene el micrófono. ya. Si de pronto me puedes dejar de compartir la pantalla, Yuri, para yo poder compartir acá la mía. Profe, no me aparecen para dejar de quitar la pantalla. Ah, espere ya. No sé si de pronto ahí están viendo mi pantalla ya. De pronto. No, profe, todavía está la de Yuri. Ya, Ya aparece la mía. sí, y es B. Exacto. Bueno, tenemos algo más de 5 minutos antes de que se renueve la sesión otra vez. Entonces, recordarles que para poder ingresar le van a dar el número 1 como contraseña y de inmediato pues pueden entrar. ¿Listo? Con respecto entonces a las exposiciones anteriores, podíamos notar que
Las funciones y el código de ética del revisor fiscal tiene que ser aplicado al 100%, o si no, vamos a tener situaciones como todos los desfalcos que pudimos ver en las exposiciones. Adicional a eso, a que esos desfalcos no solo comprometen a la organización o a la empresa la cual sufrió el desfalco, sino a la sociedad en general. Una empresa como Parmalat, por ejemplo, que pierda toda esa cantidad de empleos, pues hace que la economía de muchos países se vea fracturada porque muchas personas están sin empleo. Enron, por ejemplo, con 30.000 trabajadores, Estados Unidos sufrió muchísimo por ese tipo de fraude porque fueron 30.000 personas que estaban en la calle buscando nuevamente trabajo. Entonces, no es algo menor. Esto que estamos hablando ahorita sobre la corrupción, fraudes y los principios del contador eh, que no aplicamos no es algo que sea menor, es algo que puede causar mucho daño a nivel social y económico. Ahora bien, entrándonos un poquito sobre las funciones y el código de ética del revisor fiscal, es importante anotar lo siguiente. Elias Beak es, bueno, yo no soy tan bueno para el inglés, me disculpan, IESBA, que en sus siglas en inglés corresponde a la Organización Internacional de Ética Contable. En esta organización pues establecen las normas de ética para los contadores y más específicamente para las revisiones y los auditores, tanto internos como externos. Entonces, hablamos inicialmente del marco conceptual internacional para la información y aseguramiento o encargos de aseguramiento. Porque el revisor fiscal, o desde el punto de vista internacional, nosotros no solo verificamos la información histórica contable, sino también que nos pueden dar otro tipo de trabajos. Y esos tipos de trabajos normalmente hablan del aseguramiento de la información. Entonces, la primera parte de este marco conceptual habla sobre la información financiera histórica. Y esta información financiera histórica, pues es la que nosotros conocemos como la revisión de los estados financieros de periodos anteriores o aún el periodo actual. Básicamente, lo que hacemos es que todos los estados financieros estén en debida forma o por lo menos revisar los que estén en debida forma. Las ISASCs de la 100 a la 99 hablan sobre los estándares internacionales de auditoría. Entonces, ¿cómo debo yo hacer auditoría dentro de las organizaciones? ¿Cuáles son los pasos o cuáles son las formas de hacer la auditoría dentro de una organización? Estándares internacionales sobre encargos de revisión. Entonces, esto habla sobre cómo debo entrar a revisar un rubro específico en una organización. Entonces, muchas veces las empresas dicen, yo quiero auditar exclusivamente la cartera. Entonces, si ustedes son contratados solo para revisar exclusivamente la cartera de X o Y organización, entonces deberán aplicar los estándares internacionales sobre cargos de revisión específicamente, ¿sí? Y la CISAE 3000 a 3699 habla sobre los estándares internacionales de encargos de aseguramiento. Y estos encargos de aseguramiento corresponden a cómo está el control interno en la organización. Ese control interno, si se está efectuando o no se está efectuando. Cómo están los procesos de controles del ciclo PHBA dentro de la organización, por ejemplo. Y los estándares relacionados internacionales sobre servicios relacionados habla sobre todo de estándares internacionales de buenas prácticas institucionales, buenas prácticas empresariales y buenas prácticas ambientales. Entonces aquí tenemos todos los procesos que podrían ser inherentes al revisor fiscal. Ahora, a nivel internacional, esto se hace de manera individual.
Hay una persona que hace estos estándares internacionales de servicios relacionados. Hay otros que se encargan del aseguramiento, otros de la revisión localizada o específica de una cuenta. Hay otros que se encargan de la información histórica. En Colombia, el revisor fiscal se encarga de todo. El revisor fiscal tiene que hacer cada una de estas normas y aplicarlas, claro está.